Hola a todos, en esta sesión ya es la última parte de las 4 sesiones de hemofiltro y voy a hablar básicamente de las complicaciones más comunes de las terapias continuas de reemplazo renal y un poco de aspectos básicos farmacodinámicos, farmacocinéticos de la dosificación de fármacos. El último punto lo voy a saltar un poco para que no sea la presentación demasiado extensa, pero dejo las diapositivas y el PDF a modo de resumen un poco de las 4 sesiones que hemos dado en este mes. Y por último, alguna bibliografía interesante. Pues para empezar, destacar que el fracaso renal agudo es una complicación frecuente en las unidades de cuidados críticos, que debido a esto se ha ido produciendo un aumento paulatino del uso de técnicas de reemplazo renal y que a pesar de los innumerables beneficios que nos aporta, no está exenta de complicaciones. Hace unos 10 años aproximadamente se acuñó el término dialitrauma y se definió como todos los eventos adversos dañinos relacionados con las terapias continuas de reemplazo renal, al tiempo que se proporcionaba un marco para la prevención o al menos el reconocimiento temprano de estas complicaciones con el fin de intentar disminuir las consecuencias. La incidencia de complicaciones va hasta un 97% de los pacientes que reciben terapias continuas de reemplazo renal, destacando los episodios de hipotensión, especialmente estos se dan en la primera hora tras el comienzo de la terapia, la hipotermia y las alteraciones electrolíticas que se dan en más del 40% de los pacientes. En cuanto ya a las complicaciones propiamente dichas, tenemos complicaciones técnicas que serán derivadas de la inserción del catéter por ser de gran calibre y tener que mantenerlo durante tiempo prolongado en muchos casos, y las derivadas del paso de la sangre por un circuito extracorpóreo. Las derivadas de la inserción del catéter, como recomendaciones para intentar disminuir estos efectos, estas complicaciones, pues sería las básicas de cualquier canalización de catéter, como seguir una técnica aséptica, siguiendo los programas de bacteriemia cero, que lo haga un operador experimentado y en el caso de docencia o alguien con inexperiencia que tenga la supervisión adecuada, y como todo, pues en la medida de que sea posible, hacerlo con el uso de ecografía, que aumenta la seguridad y reduce las complicaciones. Derivadas de las que se producen durante la inserción, pues tenemos que tener en cuenta qué lugar vamos a elegir para insertar el catéter. Las guías CADIGO recomiendan en primer lugar la yugular derecha, en segundo lugar la femoral y en tercero la yugular izquierda. El acceso subclavio es el que menos se recomienda porque aumenta el riesgo de estenosis venosa y dificultad posterior para un acceso venoso permanente. Como todo, a la hora de elegir el sitio de colocación del catéter, pues va a depender de las habilidades del médico y también de la presencia de otros catéteres o dispositivos que tenga el paciente, así como el riesgo que tenga de una potencial hemorragia. Durante la disección, otro punto importante a tener en cuenta es elegir el calibre y la longitud del catéter adecuado, teniendo siempre en mente que nuestro objetivo tiene que ser alcanzar las venas cavas, y es fundamental asegurar todas las conexiones y mantener el catéter a la vista para evitar desconexiones accidentales que pueden llevar una gran pérdida de sangre en poco tiempo. Otras complicaciones que se producen durante la inserción pues son lesiones vasculares o viscerales durante el momento de la punción, hemorragia con shock o secundaria a trastornos de la coagulación, compresiones arteriovenosas, desvías respiratorias o estructuras nerviosas derivadas del hematoma que se provoque, neumotora, hemotora, formación de fístulas arteriovenosas. Otra complicación que tenemos que tener en mente derivada de la inserción del catéter tiene que ser aquellas derivadas del mal funcionamiento del catéter. Debemos sospecharlo ante un aumento de las presiones de salida y de entrada medidas por la máquina que utilicemos para realizar la terapia y teniendo siempre en mente que deben mantenerse entre menos 100 y más 100 en las líneas de entrada y salida respectivamente. Idealmente el flujo sanguíneo debe mantenerse entre 150 y 200, y si un acceso vascular no permite un flujo mayor de 100 mililitros por minuto, se debe optimizar ese acceso.
Además, cualquier distorsión o torcedura del catéter reduce el flujo de sangre laminar y provoca la deposición continua de fibrina que puede llegar a la coagulación del catéter. Los catéteres femorales deben llegar hasta la cava inferior y para reducir el mal funcionamiento y la recirculación, porque la recirculación de la sangre a través de un catéter de doble luz pues produce hemoconcentración con reducción del aclaramiento de los solutos y coagulación prematura del filtro. Otra de las complicaciones que tenemos que tener en mente cuando tenemos un catéter de gran calibre y lo mantenemos durante un tiempo son las infecciones. Se recomienda que los catéteres de diálisis temporales no se dejen más de 3 semanas para la colocación en la yugular interna y 5 días para los femorales. Debemos considerar un catéter tunelizado con manguito si necesitáramos diálisis o se previera que vamos a necesitar diálisis durante más de 3 semanas. Hay estudios en los que se objetivan un aumento de infecciones para pacientes con un IMC elevado, normalmente por encima de 28. Y para reducir esta incidencia de infecciones, pues como con cualquier catéter, realizar la técnica de colocación lo más estéril posible, con el apósito local adecuado y tener un cuidado adecuado del catéter y en la medida de lo posible y según la disponibilidad puede utilizar catéteres recubiertos de antibióticos. Pasamos a las complicaciones que son derivadas del paso de sangre a través de un circuito extracorpóreo. Pues en las anteriores sesiones ya se han mencionado un problema que suele presentarse, que es la coagulación del filtro, que es la causa natural del final de la vida útil de la membrana. La coagulación del filtro de forma repetida no solo aumenta costes, sino que también produce una pérdida de sangre, alrededor de unos 175 mililitros en cada cambio, y aumenta la carga de trabajo de enfermería. Para optimizar la gestión de la coagulación, el sistema más eficaz es prevenirlo y para ello realizar los cambios del circuito de manera electiva, porque así podemos devolver la sangre al paciente y evitar la anemización y así reducimos también el tiempo de inactividad de la terapia. ¿Cómo detecto que el filtro se ha coagulado? Pues por la visualización directa de coágulos en el filtro o por un incremento de la presión transmembrana. Podemos probar a un cambio de terapia con hemofiltración con predilución, con hemodiálisis o hemodiafiltración, con la administración prefiltros de líquidos de reposición que parece que puede prolongar la duración del filtro, pero lo que no se recomienda es el lavado rutinario de los circuitos con solución salina, debido a que su eficacia es limitada y la cantidad se le infunda a los pacientes una cantidad considerable de suero fisiológico. Siempre debemos tener en mente que tenemos que optimizar la anticoagulación, tanto con citrato como con heparina, en función de las características del paciente. Las derivadas del paso de la sangre a través de un circuito extracorpóreo tenemos también el embolismo aéreo, que es una complicación rara pero de bastante gravedad. Las microburbujas pueden quedar atrapadas en el circuito durante la fase de cebado o durante la conexión y desconexión de las líneas. Deberíamos sospecharlo en un paciente que empieza con dolor torácico, disnea, hipoxia, taquicardia, hipotensión e incluso en algunos casos parada cardíaca. Normalmente los detectores de aire instalados en las máquinas detectan la presencia de burbujas de aire e interrumpen el flujo como medida de seguridad. Otra complicación derivada del paso de la sangre por el circuito sería la hipotermia, que como mencioné al inicio, esta es una de las más frecuentes debido al intercambio de calor por radiación, el enfriamiento por el dializado y por la infusión de grandes cantidades de líquidos de sustitución, que provoca aumento de las necesidades energéticas diarias, de la demanda de oxígeno, vasoconstricción, escalofrío, inhibición de la función leucocitaria, deterioro del sistema de coagulación, enmascaramiento de la fiebre y retraso en el reconocimiento de infecciones. Como tratamiento, pues utilizar los calentadores específicos de las máquinas de terapia de reemplazo renal y si no es suficiente, pues aportarle mantas térmicas y calentadores de líquido al paciente. De esto tenemos que destacar que en algunas situaciones clínicas como la hipertermia severa, el efecto del enfriamiento puede resultar ventajoso, incluso puede ser uno de los factores que mejoran los parámetros hemodinámicos en aquellos pacientes sépticos, ya que restaura el tono vascular.
Otras complicaciones que podemos tener son reacciones anafilactoides por la exposición a las membranas del hemofiltro y las superficies artificiales del circuito extracorpóreo, que pueden activar mediadores inmunes y pueden producir la producción de citoquinas, liberación de bradicinina, reacciones anafilactoides. Esto ha disminuido con el uso de las membranas de poliacrilonitrilo. Y otra de las complicaciones que podemos ver sería el desajuste de los balances de fluidos, que existe el riesgo de una eliminación excesiva de líquido o sobrecarga del mismo. Puede producirse durante la fase de planificación por errores en la medición, en el cálculo, en la configuración de la velocidad del dispositivo durante los procedimientos. Es importante comprobar y registrar la información en la máquina de la ultrafiltración neta entregada de manera efectiva y no solo la prescrita. La diferencia puede deberse a pequeños errores sistemáticos de la máquina que al cabo de 24 horas pueden resultar importantes, y también a interrupciones no reportadas necesarias para la resolución de problemas que se puedan presentar. En cuanto a complicaciones, pasamos ya pues, a las principales alteraciones hemodinámicas que podemos ver en el paciente, que pueden ser, por un lado, la hipotensión por hipovolemia, alteración de la función miocárdica y arritmias cardíacas. La hipovolemia, pues la vemos si la cantidad o la velocidad de extracción de líquido no se adapta a las necesidades del paciente, el estado del volumen sanguíneo se ve afectado, sobre todo en pacientes con alteración en la capacidad del relleno vascular, y es importante tener vigilado el hematocrito en estos pacientes. La alteración de la función miocárdica, normalmente por la elección de la solución tampón. Las soluciones de sustitución con base de acetato presentan peor tolerancia hemodinámica en comparación con las bases de bicarbonato. Y por último, las arritmias cardíacas, que pueden deberse a desequilibrio electrolítico agudo. El contenido de los electrolitos en los líquidos de diálisis y de reemplazo deben adaptarse a los niveles séricos que tenga el paciente y tenemos que tenerlos controlados de forma regular. En cuanto a las complicaciones hematológicas, pues normalmente son derivadas de los métodos de anticoagulación necesarios que interfieren en la coagulación del paciente. Podemos ver mayor frecuencia de hemorragia debido a múltiples factores, e incluso puede que el paciente no requiera anticoagulación en caso de que tenga la alteración previa en los parámetros de la coagulación. Normalmente, por regla general, la anticoagulación con citrato se utiliza con mayor seguridad y menos riesgo de hemorragia, ya que permite una anticoagulación eficaz regional sin impacto en la anticoagulación sistémica del paciente. Las alteraciones plaquetarias reducen la cantidad de plaquetas y alteran también su agregación. Los factores activadores de plaquetas proinflamatorios también son eliminados por las terapias de reemplazo, por lo que potencialmente se equilibrarían los efectos. Otra alteración sería la trombocitopenia inducida por heparina, que debemos sospecharla si el grado de trombopenia es moderado, la exposición a la heparina es de 5 a 10 días y si existen signos clínicos de trombosis. Una vez que la sospechemos, debemos suspender todas las formas de heparina en espera de las pruebas de diagnóstico. Por último, podemos ver hemólisis debido a la fuerza de cizallamiento en todo el circuito y también como resultado de anomalías electrolíticas inducidas por el tratamiento. Si la hemólisis es significativa, puede incluso llegar a provocar nefropatía inducida por pigmento. Como alteraciones metabólicas, pues la anticoagulación regional con citrato requiere una buena comprensión del metabolismo del citrato para hacer frente a las posibles complicaciones, que pueden ser tanto acidosis metabólica por acumulación de citrato como alcalosis por la sobrecarga del mismo. Cuando el citrato no se metaboliza lo suficiente, por ejemplo, en un paciente con insuficiencia hepática, su acumulación provocaría acidosis metabólica con normocloremia, normolactacidemia y un aumento del anión K. Se observa en el contexto de un síndrome de fracaso multiorgánico con insuficiencia hepática y requiere la necesidad de suspender la administración de citrato. La vigilancia de la anticoagulación regional con citrato consiste en determinar la relación calcio total entre el calcio ionizado, viendo un aumento significativo de esta relación o una relación superior a 2,5, debemos sospechar que estamos acumulando citrato. Por otro lado, el metabolismo del citrato trisódico genera la liberación de 3 moles de sodio.
Entonces esta liberación provoca un aumento de diferencia entre iones fuertes, por lo tanto conlleva alcalosis metabólica. Es bastante común y corregible. Podemos disminuir el flujo sanguíneo que se asocia directamente a la introducción de citrato por el control automático de la bomba, y para eliminar los complejos calcio-citrato puede ser necesario aumentar el flujo del efluente. El uso de un dializado o una solución de sustitución con bajo contenido en sodio o rico en cloro también nos puede ser útil para prevenir esta alteración. Otras complicaciones que podemos ver son aquellas derivadas de los trastornos electrolíticos. Podríamos ver hipopotasemia hasta en un 25% de los casos por el uso de un líquido dializado o sustitución con una concentración baja en potasio, y solo deberíamos utilizar estos líquidos ante situaciones de hiperpotasemia importante, normalmente por encima de 5,5. La hipercalcemia del calcio iónico, debido a la quelación del calcio por el citrato y la eliminación de este en el afluente, y tener en mente que las alteraciones del calcio con el uso de la anticoagulación con citrato la mayoría de las veces suelen ser evitables. La hipomagnesemia pues seguiría el mismo mecanismo que la hipocalcemia, porque el magnesio también es quelado por el citrato, por lo tanto sería necesario compensar con la administración de magnesio o con el uso de dializado o líquidos de sustitución que contengan magnesio. Otro de los trastornos electrolíticos que vemos es la hipofosfatemia, hasta en un 65% de los pacientes, cuyas repercusiones clínicas son principalmente la disminución de la contractilidad del miocardio, alteraciones del ritmo y fallo en el destete de la ventilación mecánica. Lo mismo, podemos reponer el fosfato por vía intravenosa, por vía oral, enteral, parenteral o en las soluciones de sustitución o de diálisis. Otra alteración que podemos ver sería la hiponatremia, si las soluciones de dializado no compensan adecuadamente un balance de sodio negativo, y la hipernatremia con la administración de citrato trisódico y las soluciones salinas al emplear la anticoagulación con citrato. Otra de las complicaciones que podemos ver es que aclaremos metabolitos y fármacos que no queremos. Pues ya sabemos que las terapias de reemplazo renal eliminan muchos elementos esenciales como electrolito, vitamina, oligoelementos, proteína de bajo peso molecular y medicamentos como los antibióticos. Las consecuencias de la eliminación de vitaminas o oligoelementos pues varían con el estado nutricional del paciente y contribuyen a la aparición de malnutrición. Por lo tanto, hay que regular el aporte energético de estos pacientes y de manera exacta, y las recomendaciones de la guía de práctica clínica de la CADIGO recomiendan un aporte energético entre 20 y 30 kilocalorías kilo al día. Respecto al aclaramiento de los fármacos, pues si aclaramos fármacos de forma no deseada, pues tendremos como resultado concentraciones subterapéuticas con las consecuencias que esto conlleva en la clínica del paciente. El aclaramiento molecular varía con el rendimiento del filtro, que no es constante en el tiempo, y en la práctica clínica, una vez que administramos un antibiótico a un paciente tratado, se recomienda la monitorización de los fármacos, como veremos más adelante. Entonces, a tener en cuenta respecto a la dosis de los fármacos de los pacientes que reciben terapia de reemplazo renal, pues que en primer lugar la dosis de carga no se suele modificar, que hay que adaptar la dosis de mantenimiento a la función renal del paciente según la ficha del producto, que deberíamos calcular la dosis de mantenimiento en base al aclaramiento total, el del paciente y el que estemos realizando a través de la terapia, que deberíamos monitorizar los niveles de fármacos, especialmente aquellos con rango terapéutico estrecho, y si es posible utilizar fármacos sin afectación por vía renal. Entonces, sobre el fármaco, ya pasamos a la dosificación de fármacos como tal, dejamos un poco al lado las complicaciones y conceptos básicos a tener en cuenta. En primer lugar, tenemos que tener en mente el fármaco que vamos a prescribir, que solemos prescribir fármacos de tres formas distintas: ajustando la dosis en función del efecto que queremos, midiendo los niveles en plasma o siguiendo las dosis recomendadas según el diagnóstico que tengamos.
También tenemos que tener en mente las propiedades físico-químicas del fármaco, como su peso molecular, que es una característica intrínseca y va a determinar el paso del fármaco a través de los poros de la membrana. Se suele dividir en peso molecular bajo, medio o alto. Tenemos que saber que la gran mayoría de los fármacos son moléculas de pequeño tamaño, pero que algunos antibióticos y algunos antifúngicos son considerados como moléculas de mediano tamaño, que podría tener ciertas limitaciones en el paso de la membrana. Otra propiedad importante a tener en mente cuando vamos a prescribir un fármaco es su solubilidad. Los fármacos hidrosolubles, que no son capaces de atravesar las membranas celulares, pues se suelen quedar en los compartimentos intravascular y extracelular y se excretan por vía renal sin cambio. Por el contrario, los fármacos liposolubles tienen una distribución mucho más amplia en todo el compartimento intracelular y suelen metabolizarse casi siempre en el hígado antes de excretarlo. Algunos de estos fármacos sí que tienen metabolitos que pueden ser farmacológicamente activos y excretarse estos por el riñón. Otras propiedades que a tener en cuenta sobre el fármaco serían la unión a proteínas. Como sabemos, todos los fármacos se transportan unidos en cierta proporción a proteínas plasmáticas, que las principales son la albúmina y la alfa-1-glicoproteína, y que el grado de unión a proteína viene determinado por las propiedades del fármaco, por la concentración y también por las propiedades del entorno en el que estemos administrando ese fármaco. Tener en mente que la fracción libre de un fármaco es la responsable de los efectos farmacológicos y tóxicos y es la única susceptible del metabolismo y capaz de atravesar las membranas, incluyendo pues la de nuestro filtro. Dado que solo la fracción libre es excretable, aquellos fármacos que tienen una elevada unión a proteína son incapaces de atravesar las membranas y rara vez se ven afectados por las terapias de reemplazo renal. Así como para dejarlo como dato, aunque su importancia clínica es incierta, pues saber que algunas proteínas como la albúmina, que son incapaces de atravesar la membrana del filtro, quedan adheridas y lo van cargando de forma negativa. Por este motivo, algunos fármacos que son catiónicos quedan atrapados y se filtran menos de lo que esperaríamos en un primer momento, mientras que sucedería lo contrario con las moléculas aniónicas, que pasarían más a través del filtro. En cuanto a los parámetros farmacocinéticos del fármaco, tenemos que tener en mente el volumen de distribución, que va a reflejar cómo se distribuye un fármaco en los tejidos e indica la cantidad de volumen en la que habría que disolver un fármaco para obtener una determinada concentración en el plasma. Esto depende de la composición corporal y va muy relacionado con el concepto de solubilidad que mencionábamos antes. Entonces, cuanto mayor sea el volumen de distribución de un fármaco, mayor es su penetración tisular, y los fármacos, por regla general lipofílicos, suelen atravesar más fácilmente las membranas y tienden a tener grandes volúmenes de distribución, mientras que los hidrofílicos suelen tener bajos volúmenes de distribución. Entonces, tener en mente este parámetro porque esto tiene importancia tanto en el cálculo de la dosis de carga de un fármaco como en la concentración pico, que es inversamente proporcional a esta. El volumen de distribución determina parcialmente el efecto de la terapia de reemplazo renal sobre la concentración de un fármaco. Como regla general, los fármacos con un alto volumen de distribución, la proporción de moléculas que están en el compartimento vascular será muy baja respecto a la total y la influencia de las terapias de reemplazo sobre la concentración plasmática será escasa, sobre todo a corto plazo. Cuando le vamos dando más tiempo a la terapia y se van equilibrando las concentraciones del compartimento intravascular e intracelular, pues al final puede tener algo más de repercusión que en un primer momento. El aclaramiento de un fármaco se define como el volumen de sangre que se queda libre de fármaco por unidad de tiempo, y así como el volumen de distribución es clave en el cálculo de la dosis inicial, el aclaramiento lo es en la dosis de mantenimiento, independientemente de que la administración sea de forma continua o por intervalos. Normalmente los fármacos que presentan un aclaramiento renal elevado con alta probabilidad presentarán un aclaramiento extracorpóreo significativo también. En los fármacos con importante reabsorción tubular, el aclaramiento extracorpóreo puede ser incluso superior al aclaramiento esperado en sujetos sanos, corriendo el riesgo de infradosificación, ya que los mecanismos de manejo tubular pues no lo tenemos disponible en las terapias de reemplazo.
Por el contrario, si un fármaco tiene una depuración hepática como vía principal de eliminación, es poco probable que nuestra terapia contribuya al aclaramiento de este fármaco. Otro parámetro farmacocinético farmacodinámico sería la concentración mínima inhibitoria, que es una medida que se realiza in vitro y describe la susceptibilidad de un patógeno a un antibiótico determinado. La relación entre las distintas medidas de exposición al fármaco y la concentración mínima inhibitoria conforman distintos perfiles farmacocinéticos o farmacodinámicos que reflejan la eficacia terapéutica. Aunque existen múltiples perfiles, para clasificar los antibióticos se emplean los tres siguientes, que serían los que son tiempo dependientes, que es el porcentaje de tiempo en el que la fracción libre en el plasma de este fármaco está por encima de la concentración mínima inhibitoria. Concentración dependiente, que los niveles más elevados del fármaco se asocian a tasas más altas y extensas de erradicación. Se mediría con el cociente entre la concentración máxima y la concentración mínima inhibitoria. Y por último, los que son concentración y tiempo dependientes, que la tasa de erradicación se relaciona con el área bajo la curva, en los que los niveles de antibióticos se mantienen por encima de la concentración mínima inhibitoria. Aquí os dejo una tabla resumen de qué fármacos estarían dentro de cada grupo. Y también tenemos que tener en mente, por último, el efecto postantibiótico, que es que algunos antibióticos presentan un efecto postantibiótico en el que la inhibición del crecimiento bacteriano se mantiene durante cierto periodo cuando los niveles de fármaco ya están por debajo de la concentración mínima inhibitoria. Presentan este tipo de efectos los antibióticos que actúan sobre todo inhibiendo la síntesis de proteínas de ácidos nucleicos como los aminoglicósidos, las quinolonas, las tetraciclinas o los macrólidos. En cuanto a la prescripción de fármacos, tenemos que tener en mente unas particularidades del paciente crítico, que las más prevalentes serían un volumen de distribución aumentado, que no sería más relevante para la administración de fármacos hidrosolubles, sobre todo en pacientes sépticos como consecuencia de la resucitación inicial y la expansión del volumen extracelular, y un aclaramiento disminuido, aumentado o cambiante. Lo habitual será encontrar una disminución del aclaramiento renal en la disfunción renal y un aclaramiento no renal en la insuficiencia hepática. En circunstancias concretas podría producirse un aumento del aclaramiento renal con altos riesgos de infradosificación, así como un aumento del aclaramiento no renal por inducción farmacológica. En general, cuando una vía de aclaramiento fracasa, las que quedan disponibles se ven afectadas en una u otra dirección. Por ejemplo, en presencia de fracaso renal agudo, el metabolismo hepático de algunos fármacos puede aumentar, disminuir o permanecer inalterado. Algunos antibióticos presentan un aclaramiento no renal alterado en pacientes con fracaso renal agudo sin que el valor se pueda equiparar ni al de sujetos sanos con función renal normal ni al de los pacientes con enfermedad renal terminal. Y es habitual que el aclaramiento de un paciente varíe a diario en función de la evolución clínica que vaya presentando el paciente. Entonces, otra alteraciones que también tenemos que tener en mente en el paciente crítico sería la alteración a la unión a proteína, que ya sabemos que en el paciente crítico existe una hipoalbuminemia característica que favorece un aumento de la fracción libre de esos fármacos que de forma habitual se unen a ella y suponen un cambio en su distribución y una prolongación de su vida media. Otros factores que alterarían la unión a proteína pues serían el pH sistémico, la concentración de ácidos grasos libres, la hiperbilirrubinemia, la presencia de producto urémico, el tratamiento con heparina. Y las alteraciones de la microcirculación, especialmente en el paciente séptico crítico, que pueden alterar la distribución de la fracción libre y esto ser de suma importancia en el tratamiento antibiótico. Por ejemplo, se ha visto que las concentraciones del meropenem en el sitio de efecto pueden llegar a ser un 30 o 40% inferior a los niveles que se miden en el plasma. En segundo lugar, tenemos que tener en mente los efectos que la técnica de reemplazo va a tener sobre el aclaramiento. La dosificación de cualquier fármaco debe revisarse y ajustarse como mínimo una vez al día para muchos principios activos, incluso con mayor frecuencia. Estos cambios se relacionan tanto con nuestro objetivo terapéutico como con la respuesta que tenga el paciente. Sin embargo, hay algunos fármacos, como por ejemplo serían los antibióticos, que sus respuestas clínicas no se pueden interpretar a corto plazo.
Entonces, a la hora de decidir si hay que ajustar la dosis de un antibiótico de un paciente con terapia de reemplazo renal, pues pueden ser de utilidad pues gráficas y tablas que hay disponibles. Por ejemplo, una así más orientativa podría ser la que he dejado en esta diapositiva, que la podéis ver mejor en el PDF. Y una vez que nos planteamos administrar un fármaco, pues las estrategias para el ajuste de la dosis de ese fármaco serían pues ajustarla en función de los resultados arrojados por estudios clínicos hechos, que no siempre encontraremos el estudio que se adapte a nuestro caso en concreto. En segundo lugar, utilizar tablas ya configuradas, como mencionaba antes, con dosificación para estos pacientes con terapia de reemplazo renal, que algunas especifican distintas intensidades e incluso distintas técnicas. También podemos hacerlo basándonos en la dosis habitual para pacientes con función renal normal, reduciendo dicha dosis según la función estimada de nuestro paciente mediante factores de corrección, o basándonos en la dosis habitual de pacientes con anuria y aumentando dicha dosis en función de la función renal de nuestro paciente, también aplicando factores de corrección. Por otra de las estrategias que podemos seguir sería basándonos en el aclaramiento total del paciente, calculado como la suma del extracorpóreo y del endógeno del paciente. Os dejo los pasos que habría que seguir para no extenderme tampoco mucho más ni entrar en esto, porque habría que verlo en cada fármaco en concreto, como lo haríamos en nuestra situación de forma específica. Y por último, otra estrategia que se puede seguir para el ajuste de la dosis es a partir de los niveles medidos cuando estén disponibles. Quiero hacer énfasis en la importancia de la monitorización de los niveles, ya que facilita la dosificación en el paciente crítico y sobre todo en aquellos pacientes con terapia de reemplazo renal. Esta práctica pues, ha sido avalada por sociedades científicas, incluyendo la ESIM, y el panel de expertos pues recomienda el uso de la medición de niveles en el paciente crítico en tratamientos con aminoglicósidos, betalactámicos, linezolid, ribavirina, tecoplanina, vancomicina o voriconazol. Como recomendaciones prácticas, pues siempre que sea posible debemos monitorizar niveles y ajustar las dosis subsiguientes de forma individualizada en función de lo que hayamos obtenido, pero para ello es necesario disponer de software específico y de información en farmacometría, por lo que posiblemente no estén disponibles en la mayoría de centros. Y como forma alternativa tenemos la disponibilidad de nomogramas de dosificación que permiten el ajuste en función de una o como máximo dos covariables. Existen nomogramas para algunos antibióticos, pero la mayoría no son específicos de pacientes con terapia de reemplazo renal. Otras recomendaciones sería que en ausencia de un programa de monitorización de fármacos hospitalarios, pues que tenemos dos alternativas: recurrir a tablas de dosificación para pacientes con terapia de reemplazo renal, que suelen acompañarse de la modalidad y de la pauta de terapia que estemos empleando, pero las dosis recomendadas suelen ofrecer un amplio abanico que no siempre nos facilita la decisión. Como alternativa a estas tablas, pues sería calcular la dosis de forma individual, que permite una mayor individualización, pero también es más laboroso y tampoco resuelve el problema, porque los valores de los parámetros farmacocinéticos también oscilan dentro de unos márgenes que variarán en función de la elección que hagamos de ellos. Entonces, el futuro, pues al final lo más probable parece que la tecnología permita de forma progresiva incorporar la incorporación sistemática de la monitorización de fármacos en nuestras unidades, incluso a pie de cama y en tiempo real, ya que los ensayos clínicos que se han realizado pues no han tenido resultados muy prometedores. Aquí os dejo una tabla resumen a grosso modo de los principales antibióticos, sedantes, hipnóticos, drogas vasoactivas que solemos utilizar en cuidados críticos, con recomendaciones muy generales, pero por que las tengamos todas juntas. Y ya como último punto os voy a dejar las diapositivas de resumen de las 4 sesiones que hemos dado sobre el hemofiltro, con los principales conceptos básicos para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Paso estas diapositivas porque sería un poco repetir lo que hemos dicho en las 4 sesiones anteriores.
echarle un vistazo a los gráficos que he dejado, que son los que más interesantes me han parecido. Y os dejo la bibliografía más relevante según mi punto de